La lección de hoy o la promesa que vamos a estudiar el día de hoy es que la alegría llegará. Esa es una gran esperanza, hermanos. La alegría llegará. Y nos vamos a estar basando en el Salmo 30, en el versículo 5. Salmo 30, en el versículo 5. Vamos a estar estudiando. Nos habla de una realidad. Salmo 30, versículo 5. Vamos a ir, por favor, a la palabra de Dios. El Salmo 30, versículo 5 dice de la siguiente manera. Porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Está hablando del carácter del Señor. Solamente un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si vamos a la Reina Valera, me gusta también como dice esta versión, es algo que a lo mejor estamos más familiarizados. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos, nos damos cuenta la forma en la que el Señor nos habla de la realidad que vamos a enfrentar. En ninguna parte de la Biblia dice que siempre habrá alegría. En ninguna parte de la Biblia dice que nunca habrá problemas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, cuando nosotros vamos leyendo estos pasajes, el Señor dice, en este mundo tendrán aflicción, pero podemos tener una confianza que el Señor ya venció al mundo. Y aquí el salmista está diciendo, por la noche habrá llanto. Pone las tinieblas como sinónimo del dolor, del llanto, de la tristeza, de la amargura. Porque cuando pasamos por circunstancias difíciles, por momentos de angustia en nuestra vida, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por momentos de dolor, la verdad, literalmente, nos sentimos que estamos en la oscuridad. No sabemos qué hacer, no podemos ver hacia adelante y las tinieblas de la noche muchas veces empiezan como a nublar nuestra fe, empiezan a nublar nuestra expectativa, empiezan a nublar nuestro ánimo y como que en esos momentos es cuando empezamos a considerar, ¿realmente es verdad en lo que he creído? O sea, ¿realmente el Señor está conmigo? Porque, como diría uno de los hermanos o de las hermanas con los que estamos ministrando, platicando, como dice alguno de nuestra familia, dice, yo me siento enfermo o me siento enferma y veo a toda la gente tan tranquilos, tan contentos, no se enferman, no les duele nada, porque cuando estamos pasando por la noche, por la oscuridad de la noche, creemos que nada más nosotros estamos sufriendo. Creemos que nada más nosotros estamos enfermos, creemos que nada más nosotros estamos llorando. La Biblia no niega el llanto. La Biblia nos dice, habrá noches de lágrimas, habrá noches de llantos. Ahora quisiéramos muchas veces que fuera solamente una noche, pero muchas veces esas noches se van extendiendo a días, a semanas, a meses. Y hay personas que tienen años en una noche que pareciera que nunca va a terminar. Y cuando estábamos estudiando esta parte de la Biblia, recordaba cuando murió Lázaro y le llaman al Señor Jesús y le avisan, Lázaro, tu amigo está muy enfermo. Y el Señor Jesús dice, bueno, todavía no voy a ir. Se esperó 2 días. Y después de 2 días, después de esos 2 días, dice, ahora sí, vayamos a ver a Lázaro. Y le dicen, Señor, pero ya hace 4 días que te dijeron, y él dice, vamos a ver, porque nuestro amigo Lázaro duerme. Y dice, bueno, Señor, dijeron los discípulos, si duerme, pues ya sanó. O sea, ¿para qué vamos si ya está durmiendo? Porque como decimos aquí los mexicanos, si un enfermo duerme, entonces ya está bien. Si come, ya está bien. Y lo demás no vamos a decir, pero si un enfermo ya está descansando y tiene reposo en su vida, está tranquilo. Entonces los apóstoles pensaron, ya está bien. Sin embargo, el Señor les dice claramente, Lázaro ya murió. Y luego el Señor dice, y me da gusto que haya sucedido de esta forma para que ustedes crean y vean lo que Dios puede hacer. Pero cuando llega el Señor al funeral de Lázaro, que ya había pasado todo, empieza a mirar cómo sufren los discípulos y cómo están llorando María y Marta, hermanos de Lázaro.
Cuando llega el Señor se conmueve y también llora juntamente con ellos. Y en medio de todos los argumentos que surgen y las preguntas que podemos tener cuando estamos sufriendo, alguien dice, este mismo hombre, o sea, hablando de Jesús, que le dio la vista a los ciegos y que hizo hablar a un mudo, no podía haber sanado a Lázaro. O sea, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué permitió que pasáramos por estas situaciones? Y creo que muchas veces nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por la noche del dolor, de la aflicción, de la tristeza, del sufrimiento, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites esto? ¿No podías haberlo evitado? Porque no solamente vemos a otra gente y decimos, el Señor lo libró, el Señor la libró, el Señor lo sanó, sino que también en nosotros mismos recordamos y decimos, Señor, en otra ocasión me sanaste. En otra ocasión, tú trajiste la provisión. En otra ocasión, mandaste a alguien para que me diera una palabra de ánimo. Y hoy hay momentos en los cuales sentimos que estamos enfrentando la situación solos. Dios nunca nos va a dar explicaciones, creo, hasta que estemos allá en el cielo. Pero lo que sí sabemos es que nunca se va a ejercitar nuestra fe mientras todo esté bien. La fe se ejercita en los momentos de desesperación, de angustia, de llanto y de tristeza. Tampoco Dios está usando el sufrimiento o la noche para castigarnos. Eso es algo que el enemigo siempre quiere hacernos creer. Dios te está castigando. Lo que te pasó a ti es porque Dios te está castigando porque no has creído en Él o porque creíste y no has hecho las cosas como Él quiere que tú lo hagas. Hermanos, cuando venimos a Cristo, ya no hay más pecado que vayamos a pagar nosotros. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Si tú estás en Cristo, la noche que llega, el dolor, la angustia, la tristeza, la aflicción, aunque otros infringen sobre ti, te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Cuántas veces hemos sufrido una injusticia y decimos, Señor, aquel que hizo la injusticia anda tan tranquilo o anda tan tranquila, disfruta de la vida y yo que estoy tratando de agradarte, estoy aquí batallando? Porque somos humanos. Y en la noche, en la oscuridad, es cuando todo esto sucede. Sin embargo, el Señor está obrando de una manera que no podemos muchas veces distinguir, pero la Biblia nos lleva a que no dudemos que Él está haciendo algo. O sea, esta es la lucha de la fe. Mi fe no tiene que ser perfeccionada cuando esté en el cielo. Allá no lo voy a necesitar. Por eso dice Pablo, pasarán la fe y pasarán la esperanza. En el cielo no necesitas fe y no necesitas esperanza. No los vas a usar. La fe y la esperanza son para usarse aquí en la tierra. Lo que sí vamos a hacer en el cielo es amar. Por eso el amor es eterno. Pero en cuanto a la fe y la esperanza, se capacita uno o se fortalece aquí en la tierra. Entonces, no es que Dios te está castigando. Dios está formando algo en nosotros. Y para esto, Dios no nos está castigando. Me gustaría que fueran conmigo al Salmo 103. El Salmo 103, versículo 8 en adelante. A veces pensamos, otra de las cosas es que el Señor se está olvidando de nosotros, que no nos ama, si no me está castigando, pero no es tan bueno conmigo como con otras personas. Pero me encanta cómo el salmista, el domingo les decía, si no sabemos cómo orar, pues tomemos el Salmo 103 y empieza a leer del versículo 1 al versículo 7 y ahí vas a encontrar un montón de razones por las cuales decirle al Señor, te alabo, bendigo, glorifico tu nombre. Pero el Salmo 103, del versículo 8 al 13, el salmista describe al Señor y fíjense cómo es Dios en medio de la oscuridad de la noche. Cuando las dudas nos asaltan, empiezan a surgir tantos argumentos, tantos pensamientos, y el enemigo empieza a decirnos, es que Dios es muy malo, es que Dios es injusto, es que Dios no te ama, es que Dios te ha abandonado, es que estás pagando este pecado. Sin embargo, el salmista dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Es lento para la ira y grande en amor. Si nosotros miramos una descripción de Dios, cómo es Dios, el Salmo 103 nos da esta descripción y muchas veces tenemos que leerlo con calma. Salmo 103, versículo 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Escuchen el versículo 9. No sostiene para siempre su querella,
Es decir, no va a estar discutiendo ni contendiendo para siempre, ni guarda rencor eternamente. El Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 10, no nos trata, escuchan, no nos trata conforme a nuestros pecados. El argumento del enemigo es decir, te estás pagando este pecado porque eres malo, porque eres... Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Y luego dice, y ni nos paga según nuestras iniquidades. Hermanos, si nosotros pusiéramos en una balanza nuestros pecados, a lo mejor el pago que deberíamos de recibir sería muy grande. Y luego dice el versículo 11, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. El versículo 12, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, nuestra maldad, nuestro pecado, como lejos del oriente está el occidente. Así que cuando llega la noche en nuestra vida, no es por nuestros pecados. Dios tiene un plan. Y en medio de esa oscuridad, Él quiere mostrar su misericordia y su compasión. No conocemos ni disfrutamos a grandes rasgos la fe y el amor de Dios y no nos gozamos tanto como cuando en medio de la oscuridad empezamos a ver que ya hay una luz y está amaneciendo. Cuando nos enfermamos, hermanos, simplemente nuestro cuerpo, no sé cuántas veces nos hemos enfermado, pero pareciera que es en la noche cuando más arrecia el dolor. Y deseamos que amanezca. No sé por qué, si el relajo, el bullicio, simplemente ver el sol, dices tú, gracias Señor, ya amaneció. Nos da la expectativa, hay otro día. Nos da la alegría, hay otro día. Porque quizá en la noche nos sentimos con temor porque está oscuro, porque todo está cerrado. Es en la noche cuando todo aqueja, cuando no queremos salir. Y esto es lo que está diciendo el salmista, pero lo que está diciendo el salmista también en el Salmo 103 es cuando la noche esté en tu vida, recuerda que Dios no te está pagando conforme a tus pecados, sino que Él es compasivo y de hecho, en medio de tu oscuridad, en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, Dios no te está recordando los pecados, porque dice la Biblia, Él se olvidó de nuestras transgresiones. A veces, hermanos, presentamos a un Dios tan malvado que le decimos a la gente, mira, yo que tú me acercara a Dios porque lo que sigue puede ser peor. Yo que tú y usamos como una amenaza. Y tenemos gente en las iglesias que no aman a Dios, sino que viven con mucho miedo de Dios. No un temor reverente, sino que dicen, mientras no me salga de este cuadro, nada malo me va a pasar. Y no disfrutas al Señor, no conoces al Señor. Aquí el salmista nos está diciendo cómo es el Señor. Claro que cada decisión que tomas va a tener una consecuencia y cada acción que hagas que ofende al Señor, tú vas a ser responsable de ello. Pero el amor de Dios sigue estando ahí. No nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones ni conforme a nuestras iniquidades. Versículo 13. Tan compasivo es el Señor. ¿Con quién? ¿Con todo el mundo? No. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. La noche va a venir. La noche es real. La noche está ahí presente. ¿Pero por qué, hermanos? Es un misterio que solamente Dios conoce. El sufrimiento es una bendición cuando estamos en Cristo, porque nos va formando. Ahora, el sufrimiento no nos purifica, el sufrimiento no nos santifica, el sufrimiento no tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Hay gente que dice es que entre más sufres, más santo eres. No, el único que puede santificar tu vida es Cristo por medio de su sangre. Pero en medio del sufrimiento podemos reflexionar. El escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, decía, es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. Y ese versículo siempre me había traído curiosidad hasta que un día escuché predicar a mi papá y la explicación que daba mi papá era, cuando tú estás en la casa de luto, allí estás reflexionando en toda tu vida. Un día tú vas a estar en esa tumba. Un día te van a recordar qué estás haciendo en tu vida. ¿Qué es lo que estás dejando de herencia con las personas? Y la verdad me llevó a entender que cuando estamos en la casa de fiesta,
de lo que nos preocupamos es si va a haber más pastel, si va a haber más comida, si van a traer más sodas, si vamos a disfrutar, si se va, o sea, eso es. No nos preocupamos por otra cosa. Si trajeron regalo, ¿no? Ahora, pero cuando estás en el día de luto, ahí estás pensando. Ahora, la noche nos recuerda lo frágiles que somos. Tú no tienes control. La noche puede ser una enfermedad, el despido de un trabajo, la injusticia, alguien te abandona, alguien habló mal de ti. O sea, hay tantas cosas que nos hacen creer que la oscuridad está llenando nuestra casa. Lo primero que vemos en el Salmo 30, versículo 5 es, el llanto puede durar toda la noche. Pero aún en ese, hermanos, en esa verdad que va a haber llanto, nos habla que hay caducidad, no es para siempre. O sea, no dice el llanto va a durar toda la vida, el llanto va a durar solamente toda la noche. Y por la mañana la alegría nos vendrá, la cantar hermano Elías. Ajá. Y la segunda parte de esta promesa es, y por la mañana llegará la alegría. O sea, así como es de cierto que llegará la noche y a todos nosotros podemos en algún momento pasar por la oscuridad, así también de certero es que en la mañana llegará la alegría. Isaías dice y describe al Señor porque pronto resplandecerá el sol de justicia. O sea, hay grande oscuridad, pero pronto llegará la mañana. Esto nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque quizá en este mismo momento, alguno de ustedes, algunos de los que estamos aquí, estamos pasando por momentos de oscuridad, pero hoy el Señor nos dice, pronto llegará la mañana. Esta es la promesa del Señor. Sí hay llanto, pero llegará la alegría en la mañana. Y luego, lo que nosotros entendemos es la desesperanza, no será siempre el pan de nosotros. La desesperanza no va a ser tu pan. Ahora, el Salmo 42 dice, el salmista, de nueva cuenta el salmista, en el Salmo 42, el salmista decía, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, lo que está diciendo es una forma poética de decir, me la llevo llorando en el día y en la noche. O sea, lloro y mientras yo estoy llorando, la gente que está cerca de mí me dice, ¿dónde está tu Dios? O sea, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si tú eres cristiano, por qué si tú eres cristiana te está pasando esto? Mira, a la gente que no es cristiana le parece que le va mejor en la vida. El Salmo 42 empieza a expresar, y todos sabemos cómo empieza el Salmo 42. Empieza diciendo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. O sea, así como un ciervo en el desierto quiere tomar agua, dice la Nueva Versión Internacional, busco jadeante el agua que viene de ti. Así tengo sed de ti, Señor. Empieza con una desesperación. No está hablando de alguien que no ama a Dios, no está hablando de alguien que no conoce a Dios, está hablando de alguien que se está esforzando por conocer a Dios, como nosotros. Pero dice, estoy llorando de día y de noche y aparte la gente todos los días me está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Muéstranos dónde está Dios. ¿Alguna vez se han sentido así, hermano? Yo creo que todos hemos pasado esto. Y la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, todos ellos están, hey, ¿dónde está Dios? Y hablamos, proclamamos las promesas y decimos, el Señor me va a levantar, el Señor lo va a hacer, pero pasó un día, pasó un mes, pasó un año y decimos, ¿dónde está? Y pareciera que nosotros también ya empezamos a preguntarnos, bueno, ¿dónde está Dios? La desesperanza toca el corazón de nosotros en medio de la noche. Pero si en esta tarde tú tienes desesperanza, Dios no te está juzgando. Esto es lo más hermoso. Dios no nos juzga porque perdemos la esperanza. Dios nos acompaña en esa oscuridad donde no hay esperanza. Esta es la verdad, esta es la promesa. Señor, la noche es muy oscura, pero me alegro que la mañana llegará y veremos la alegría. No sé cuándo, no sé cómo, no sé en qué momento, no sé de qué forma, pero Señor, quiero tener esperanza. Ahí lo que tiene anotado usted en sus hojas, subráyelo con algo amarillo y tómalo de parte del Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista. La tristeza no durará para siempre. La tristeza es real, la tristeza se palpa, pero no durará para siempre. La tristeza tiene un fin.
La tristeza no durará para siempre. Vayan conmigo a Juan capítulo 20, pensando y reflexionando acerca de qué pasaje pudiéramos encontrar. Podemos mirar en Juan capítulo 20 el relato de la resurrección de Cristo y cómo las personas más cercanas al Señor Jesús querían hacer todas las cosas. Y a pesar de que en todo el tiempo que el Señor estuvo con los discípulos y aún en sus últimos días, les estuvo hablando de cómo tenía que sufrir y que habría de resucitar. Estos hombres y estas mujeres que estaban cerca de Cristo, hermanos, vivían en un estado pareciera como que estaban bloqueados. La Biblia nos habla, Juan 20, hermanos, es Juan capítulo 20. Este pasaje se centra en una mujer llamada María Magdalena. Y María Magdalena no era predicadora, su vida pasada no era una vida llena de logros y de triunfos. La Biblia dice que María Magdalena había sido una mujer que estaba endemoniada. Tenía 7 demonios, así dice la palabra de Dios en Juan. ¿Cómo se manifestaban los demonios? No sabemos, pero lo que sí dice la Biblia es que esta mujer tenía 7 demonios, el Señor la hizo libre. Algunos dicen que tenía una vida muy tormentosa, venía de una región llamada Magdalá, por eso se llamaba María de Magdalena o María de Magdalá, y en nuestra traducción pues es Magdalena, y vivía de esta forma, ausente del mundo, compleitada. Cuando la Biblia describe a un endemoniado, ¿te acuerdan el de endemoniado Gadareno? Que vino el martes pasado, no es cierto. Es que me dicen con aquella seguridad, sí nos acordamos. El endemoniado Gadareno, ¿sí recuerdan dónde vivía? En las tumbas. Rompía las cadenas, no convivía con la gente. O sea, era muy evidente. Ahora, María Magdalena, dice en la Biblia que tenía 7 demonios. Vivía de alguna forma como esos endemoniados. ¿Sí me explico? O sea, no era una vida normal. Se miraba, se palpaba. Y esta mujer empezó a seguir a Cristo después de que el Señor la libertó. Hay muchas leyendas que van a encontrar en los evangelios apócrifos y en libros que no son cristianos, que María Magdalena se casó con Jesús y que de ahí vienen los franceses y que era la apóstol número 13. Y hay muchas cosas que ustedes pueden buscar en internet, puras fantasías. La Biblia nos habla acerca de María Magdalena, que juntamente con otras 7 mujeres, en Lucas capítulo 7, se habla que ayudaban a Jesús en su ministerio, lo sostenían económicamente para que se pudiera propagar el reino. Bueno, María Magdalena era parte de ellos. Al parecer, también María Magdalena era muy amiga de María, la madre de Jesús, porque siempre cuando estuvieron en la crucifixión, los hombres salieron corriendo y las únicas que acompañaron a Cristo hasta la cruz, ¿sabe quiénes fueron? Las mujeres. María, María Magdalena, María, la madre de Juan y Jacobo. El nombre de María era muy normal en ese entonces. Entonces, ellas estaban ahí. Y cuando Cristo murió y lo bajaron de la cruz, ¿quiénes estaban y quiénes prepararon su cuerpo? Las mujeres. Son valientes las mujeres, hermanos. Y como ahorita son mayoría aquí, hay que decir que son valientes. No nos vamos a poner en contra. ¿Verdad, hermano Francisco? Vamos a decir que si no, no hay cena en la noche. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere mirar esto, hermanos. Yo solamente quiero hacerles énfasis de quién era María Magdalena y lo cercano que estaba a Cristo. María Magdalena, juntamente con las otras Marías, prepararon el cuerpo de Cristo para la sepultura. Lo embalsamaron, pusieron incienso, le pusieron perfume y lloraron cuando José de Arimatea hizo rodar una piedra y Jesús quedó en la tumba. Se regresaron, era un viernes por la tarde o un miércoles, como algunos eruditos dicen. Era el día sagrado, no podían estar ahí, pero hasta el día en que resucitó el Señor Jesucristo, ellas regresaron de nueva cuenta. Van el domingo, el primer día de la semana. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, esto nos habla del anhelo que tenían de hacer lo que querían hacer. O sea, iban desesperada. Muy de mañana, todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Esa piedra no era una piedra pequeña. Las piedras que tapaban pesaban de 2 toneladas a 3 toneladas. Entonces, para que alguien pudiera mover esa piedra, tenía que haber sido un grupo muy grande o haber tenido maquinaria. No podían haberlo hecho en 5 minutos. Y lo que hizo María Magdalena, salió corriendo
a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Solamente quiero hacer énfasis en esto. María Magdalena no iba a buscar a Cristo resucitado. Iba a volver a echar perfume al cadáver de Cristo. ¿Sí? O sea, María Magdalena no se levantó el domingo pensando, cómo tengo fe, ya Jesús resucitó, voy a ir a verlo. Ella iba con las especias preparadas para volver a ungir el cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos en esto? Y cuando llega, escucha la expresión que les dice a Simón Pedro y a los discípulos, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Creyó que se habían robado el cuerpo de Cristo. O sea, miró la tumba vacía y no dijo, Señor, gracias, resucitaste. Miró la tumba vacía y dijo, se robaron el cuerpo. O sea, no era una mujer en ese momento de fe. ¿Por qué? Porque la noche estaba sobre ella. Y cuando estamos en la oscuridad, hermanos, muchas veces nuestra fe es débil. Esto es algo que tienes que estar consciente. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, estamos en el versículo 6, y entró en el sepulcro, vio las vendas y el sudario. Ahora, cuando Pedro vio las vendas y el sudario, dijo, no, no entraron ladrones. Los ladrones de tumba lo que se llevaban eran las vendas que eran muy caras y el sudario que era muy caro. Y cuando Pedro vio que no se habían llevado eso, dijo, no hay ladrones aquí. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Versículo 9. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Aquí ya no solamente María Magdalena no tiene fe, sino ahora Pedro y Juan, el escritor que es Juan está diciendo, ellos tampoco creían porque hasta ese momento no se les había revelado o no creían en la escritura o no habían entendido que Jesús tenía que resucitar. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Se regresaron a su casa. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera haciendo ¿qué? Llorando. María se quedó afuera llorando en el sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. De nueva cuenta, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Hermanos, María Magdalena está viendo a dos ángeles. Mateo nos describe que los ángeles eran como relámpagos relucientes y que hablaban como voz de trueno y eran tan imponentes que los soldados romanos tuvieron miedo y se desmayaron del miedo. Y María Magdalena está viendo a estos dos ángeles, pero está tan turbada porque tiene tanta tristeza que ni siquiera tiene asombro. Y si nos damos cuenta nosotros cuando estamos pasando por aflicción, por tristeza, por la noche, todo esto se esfuma. Nada te trae chiste, nada te alegra, nada te da alegría, no tienes expectativa de las cosas. O sea, María Magdalena está pasando por una noche de duda. Se han robado a su Señor. Se han robado el cuerpo del Maestro. Hay tristeza en su vida, hay aflicción en su vida. La única persona que probablemente le había amado cuando nadie le amaba, la única persona que pudo liberarlo, ahora ella cree que ya no está. Así nos sentimos nosotros cuando estamos pasando por la noche. Señor, tú ya no estás conmigo. Eras el único que podía sostenerme, eras el único que podía ayudarme y hoy no te veo. Y aunque el Señor nos está hablando y nos está mostrando su gracia, su misericordia, su perdón y su favor, tenemos tanta tristeza, tanta angustia, tanta duda, tanto dolor que no nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo. Estamos en la noche. Otro pasaje que nos habla acerca de situaciones así es cuando Juan el Bautista está en la cárcel. Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego testifica de Jesús otra vez y dice, este es el que viene detrás de mí, que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y yo no puedo desatar la correa de su zapato. Juan el Bautista proclamó a Cristo.
Pero cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, le llama a dos de sus discípulos y les dice, vayan a preguntarle a Jesús si realmente es el Mesías o no. Hermano, mande. Sí, o sea, estamos hablando de Juan el Bautista, del último profeta del Antiguo Testamento, un grande hombre de Dios, el precursor, el que prepara el camino, pero aún en medio de eso, en medio de la cárcel, en medio de la sombra, en medio de la oscuridad, Juan dice, si eres o no eres. ¿Cuántas veces hemos hecho estas preguntas? El problema es que no solamente hacemos las preguntas, sino que nos atormentamos por hacer esas preguntas. No es que yo no debería de tener duda, es que yo no debería de estar con esta falta de fe. Yo creo que Dios ya no va a hacer nada porque yo ya dudé. Es que yo creo que Cristo ya me va a rechazar porque empezamos a tener un montón de preguntas y creemos que el Señor nos abandona cuando nuestra fe flaquea. Y creemos que el Señor nos abandona cuando no somos perfectos. Hermanos, Juan el Bautista, María Magdalena, todos ellos están ahí. Pedro y Juan están en ese momento oscuro. Cada uno de nosotros lo tenemos. Esta noche solamente quiero decirte que el Señor no se olvida de ti, aunque tengas desesperanza y aunque estés dudando. Él sigue ahí. La noche es larga, pero la mañana va a llegar. María Magdalena no fue a ver a un Jesús resucitado. María Magdalena tenía miedo porque creía que habían robado a su Señor. ¿Sí me explico? A veces nosotros estamos igual. Ahora seguimos leyendo, por favor. En el versículo 12 dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y ya no vio a los ángeles. Allí miró a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Eso es lo otro. Ya no están los ángeles, ya no está Pedro, ya no está Juan, ya no están los apóstoles, ya no están los ángeles. Ahora es el mismo Señor Jesús el que está de pie ante María Magdalena. Y María Magdalena no lo conoce. Y luego le hacen la misma pregunta. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Estamos en el versículo 15, Juan capítulo 20, versículo 15. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María había estado cerca de Cristo, pero la oscuridad, la tristeza, la angustia, lo que nos agobia, nos hace creer que Cristo nos ha abandonado. Si están aquí, hermanos, o sea, muchas veces, ¿cuántas veces pasamos por la oscuridad de la noche y estamos sintiendo como que el Señor ya no está? A pesar de que el Señor nos habla, nos muestra su gracia, su misericordia, su favor, su provisión, pero estamos tan cegados que dudamos que Él está con nosotros. ¿Qué es lo que hizo Jesús? A lo mejor en nuestro contexto, en nuestro pensamiento religioso, legalista y meritorio, hubiéramos dicho, no, pues como no lo conoció, Jesús se ofendió y se fue. No, pues como María Magdalena no distinguió a Cristo, Cristo se fue, perdió la oportunidad. Porque muchas veces es lo que nos hacen sentir. Es que si no tienes fe, Cristo no va a obrar. Es que si no tienes fe, Él se va a ir. Es que Él quería hacer algo, pero tú dudaste. Hermanos, María Magdalena va a buscar un cadáver. María Magdalena está dudando de la escritura. María Magdalena está llorando porque cree que Cristo fue robado. Sin embargo, ahí en el momento cuando María Magdalena cree que Jesús es el hortelano, Jesús le dijo, María. Nadie nombraba a María como lo hacía Cristo. Como nadie puede decir tu nombre como lo dice Cristo. Tú tienes una forma muy peculiar de distinguir la voz de las personas que amas o de las personas que te aman. Distingues. Este es el tono de alguien que amo. Este es el tono de alguien a quien me ama. Lo distingues inmediatamente. María está dudando. María está confundida. María está llorando. Pero la mañana llegó cuando Cristo la nombró o la llamó por su nombre. Fíjate, cuando Jesús le dijo María, ese nombre, esa voz, eso hizo que María volviera y exclamara inmediatamente y le dijera Rabí o Raboni, que quiere decir maestro. Lo conoció. Lo conoció.
conoció a Cristo cuando le dijo por su nombre. Jesús le dijo, no me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a sus discípulos, he visto al Señor. O sea, ya dejó de ser, si tú te lo robaste, dime dónde está. Ya dejó de ser, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Ahora fue, he visto al Señor. ¿Te das cuenta la alegría, el cambio, el regocijo? Exclamaba y les contaba todo lo que él había dicho. La expresión griega cuando dice no me detengas abarca una acción de parte de María Magdalena. Algunos, la expresión que se usa en la palabra griega es que se abrazó de él o que se tiró a sus pies y no lo soltaba. Y el Señor Jesús no la regaña, no le dice incrédula, mujer de poca fe, simplemente le dice, hey, espérame, suéltame tantito, tengo otras cosas que hacer. Pero dejó que lo abrazara, que le tentara los pies, que se postrara, que lo adorara y le dijo, ve con mis hermanos y dile que voy a su padre. Dile a ese Pedro incrédulo, dile a ese Juan que duda, dile a ese Tomás que no va a creer en la resurrección, dile a aquellos que están llenos de miedo, encerrados por miedo de los discípulos, que yo soy su hermano y que el Padre, mi Padre es su Padre. Eso es lo que hace Cristo cuando estamos en la oscuridad. Esto es lo que va a hacer el Señor. A veces nosotros nos atormentamos tanto porque somos débiles, porque tenemos dudas, porque no llenamos el requisito, porque no alcanzamos el estándar, porque alguien nos dice, ya no lo hiciste, perdiste la oportunidad. Cristo quería bendecirte, pero como estabas llorando y estabas en aflicción, Él mejor se fue. O sea, la religión nos muestra a un Cristo frágil y sentido. No, pues no me invitaste, no me conociste, aquí estaba delante de ti y me ignoraste. Imagínate que Cristo hubiera hecho eso. Todo esto hizo María Magdalena. Dudó de que hubiera resucitado. Llevaba las especias para ungir su cuerpo. Cuando se dio cuenta que no estaba, pensó que se lo habían robado. Tiene a Cristo de frente y ella le dice, si tú eres el hortelano, tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo voy a ir para allá. Tenía todo en contra, menos a Cristo. Cristo comprende cuando estamos en la oscuridad. Cristo nos entiende cuando estamos en oscuridad. Cristo es paciente cuando estamos en oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque como dice el salmista, Él sabe que somos barro, que somos frágiles y así nos ama. En medio de la noche, tú no vas a ser fuerte, vas a ser muy débil, pero quien te va a fortalecer es Cristo. Porque ese es uno de los efectos de la noche. Nos hace reconocer que no podemos, que no sabemos y que no tenemos la capacidad, pero tenemos a un Dios que nos está acompañando en medio de la oscuridad, en medio del valle de sombra y de muerte, que si puede, que tiene todos los recursos y que nos ama. Esta es la fe. Isaías 49, versículo 16. Cuando María Magdalena escuchó el nombre dicho por Cristo, hermanos, todo cambió. De la misma manera pasa con nosotros. ¿Qué sucede cuando estamos en oración? Cuando estamos buscando el rostro del Señor, cuando estamos desesperados, cuando estamos esperando una respuesta, no vemos todavía la solución, quizá no llega la provisión, quizá no llega lo que estamos esperando. Pero el hecho de saber que el Señor conoce nuestro nombre debería de darnos alegría. Isaías 49, versículo 16 dice, tengo tu nombre grabado en las palmas de mis manos. Isaías 49, versículo 16. La nueva versión internacional dice, grabada te llevo en las palmas de mis manos. O sea, no en un libro, no en una carta, sino en las palmas de sus manos. Ahí está tu nombre. El Señor te mira. Cada vez que obra, cada vez que hace, el Señor está ahí. Tú estás cerca de Él, Él está cerca de ti.
Si no reconocemos el rostro de Cristo, Él va a hacer todo lo posible para que nosotros despertemos, nos va a llamar por nuestro nombre. Cuando llegó delante de la tumba de Lázaro, le dijeron, Señor, ya hace 4 días, ¿a qué vas? Ahora, ¿qué fue lo primero que dijo el Señor con Lázaro? ¿Recuerdan eso? En la tumba, Cristo lo primero que dijo fue, Lázaro. O sea, usó el nombre de Lázaro, Lázaro, en la oscuridad, en la noche, cuando todo se está acabando. Lo que debemos hacer es guardar silencio muchas veces y escuchar la voz de Cristo diciéndonos nuestro nombre y recordándonos, aquí estoy. Nadie va a decir tu nombre como lo dice Cristo. Esto fue lo que sucedió con María. Aún si no reconoce su rostro, aún si en las tinieblas y la desesperación, aún en medio de las dudas, aún en medio del fracaso, aún en medio del tropiezo, aún en medio del desprecio de la gente, hay alguien que no se olvida de tu nombre y hay alguien que te ama en la más profunda oscuridad y ese es Cristo, el que murió y resucitó. Volviendo de nueva cuenta a lo que creemos en la oscuridad, hermanos, no te ganaste el amor de Cristo. Tú no hiciste nada para ganarte el amor de Cristo. Así que no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. Él te amó por gracia. El amor que Dios tiene por nosotros no se acaba cuando nosotros nos desesperamos. Señor, es que no me debería de desesperar porque si me desespero, tú no actúas. Eso no dice la Biblia. Hay canciones que dicen así. Ah, no, es que mientras tú mantengas tu paz, el Señor va a obrar. Pero cuando pierdes la paz, Cristo también va a obrar a tu favor. Pedro empieza a caminar sobre las aguas, duda, tiene miedo, se empieza a hundir y no con un grito de fe, sino con un grito de desesperación, grita, Señor, sálvame. No era la fe, era la confianza en clamar a aquel que puede rescatarte. A lo mejor en ese momento no tienes la fe más fuerte. A lo mejor en este momento estás en el momento más débil de tu vida cristiana. A lo mejor en este momento estás dudando de todo lo que has creído, pero Cristo te sigue amando igual, te sigue sosteniendo igual, porque la confianza que tenemos en Él no es el switch para que Dios actúe, nos fortalece, nos está ejercitando, pero cuando nos desesperamos, el amor por nosotros sigue siendo igual. A lo mejor en algún momento de tu vida iniciaste leyendo la Biblia, orando, buscando con mucha pasión, con alegría, y has creído que esa disciplina es la que sostiene el amor de Dios. Y cuando bajamos el ritmo, cuando ya no oramos tanto, cuando ya no leemos tanto la Biblia, muchas veces pensamos que el Señor nos va a abandonar. No te va a abandonar aunque tú bajes el ritmo. El amor de Dios por ti no depende de tu ritmo, depende de su decisión. Él lo hace. Max Lucado habla acerca de una mujer que él dice, vamos a poner que se llama María, porque no quiere poner el nombre de ella en un nombre ficticio. Y dice que en la ciudad donde vivía María, que no es María Magdalena, no, esa es otra María, una anécdota que pasó en Estados Unidos. Dice, donde ella vivía, hubo una etapa de mucha escasez económica, una depresión muy grande económicamente. Las personas empezaron a perder su trabajo. Ella estaba casada con un buen hombre, tenían 5 hijos, y como el trabajo empezó a menguar y a su esposo le pagaban por comisión, entonces él empezó a percibir solamente el 20% de lo que antes recibía. Imagínate, con 5 hijos, recibiendo solamente el 20%, y esto hizo que el hombre se empezara a enfermar. La presión, la preocupación, la tensión, todos sabemos eso, ¿no? El insomnio, te duele la cabeza, ¿cómo le voy a hacer? Y lo llevaba a que estuviera enfermo, así que le pagaban menos todavía porque había semanas que no trabajaba. Lo que ella empezó a hacer fue empezar a lavar, a planchar ropa ajena, a lavar, a lo que pudiera hacer para ayudar y contribuir en su casa. Empezaron a crecer las deudas, tenían que pedir fiado en la tienda, tenían que ir a otras partes. Y ella se estaba sintiendo ya muy cansada. Llegó un momento en el que le avisaron que la policía se había llevado a su hijo mayor, que tenía 11 años, porque el dueño de la tienda, a quien ella le debía más de 4,500 pesos, acusó de robo a este muchacho de 11 años. Entonces para ella fue como que, ya, esto es lo último,
ya no puedo más, ya todo se acabó. Agarró a su niña de 5 años, que era la que estaba con ella ahí en su casa, y lo que hizo esta mujer llamada María, empezó a cerrar todas las ventanas, cerró las puertas y le abrió a la llave del gas en la estufa. Agarró a su niña, se tapó la cobija y le decía a la niña: mamá, si nos acabamos de levantar, pero ya nos vamos a dormir, le dijo a ella. Todos sabemos lo que sucede si tú abres la llave del gas. Cerró las puertas, desconectó el teléfono, todo, y nada más esperar a que él terminara. No se dio cuenta o no lo sabe ella, dice que no recuerda si dejó prendido el radio o se prendió, pero cuando ya estaba ella a punto de dormir completamente, en la radio empezaron a poner una canción, un himno cristiano, y ella lo empezó a escuchar. Y se levantó y dijo: no puede ser posible que la situación económica acabe con mi vida. El coro que ella empezó a escuchar es un himno glorioso que está en el himnario Rayos de Esperanza, que se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Y la estrofa o el coro que ella escuchó dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Y Él nos pide que llevemos todo a Dios en oración. Y la siguiente parte dice: vive el hombre en este mundo desprovisto de paz, de gozo y amor. Y esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Ella se levantó y dijo: Señor, he estado luchando con mis fuerzas. Estoy exponiendo a mi hija. Cerró el gas, abrió las puertas, abrió todo. Y lo que hizo fue doblar sus rodillas y empezar a decirle: Señor, la noche es muy larga, pero tú vas a manifestarte con alegría. Después ella compartía el testimonio y decía: la noche es breve comparada con la esperanza que viene de poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Se levantó, oró y esperó en el Señor. Y uno pensaría, y terminó todo, y Dios le restauró las cosas. A los 3 meses perdieron su casa, empezaron a dormir en la calle, pero había algo que no le podían arrebatar, y ¿sabes qué era? La esperanza de que Cristo estaba con ella y que un día la mañana habría de llegar. María dice: hoy no hay mayor gozo que ver que esos hijos que dormían debajo de un puente en el cartón, hoy están casados, tienen hijos. Y cuando llega el momento de la desesperación, recordamos, hay que llevar todo en oración a este amigo que es Cristo. Hermanos, la noche tiene caducidad. Tu desesperanza se va a acabar. Tu tristeza no es para siempre. Así como la noche es real, también la mañana llena de gozo, de alegría, habrá de llegar. ¿Cuándo? Eso Dios lo sabe. Lo que nos corresponde a nosotros es seguir dirigiéndonos a Jesús, es seguir buscando a Jesús con esa poca fe que tienes, con ese poco conocimiento que tienes, con esa poca disposición que tienes, o sea, con aquello que no es tan grande para presumir, con aquello que tú puedes decir: quisiera tener más. Dios te dice: con eso que tienes, escucha lo que dijo el Señor Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza, con eso bastaría. A lo mejor tú dices: es muy poco lo que tengo, pero llévalo delante del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, con lágrimas en los ojos, es con duda en nuestro corazón, es con angustia en nuestro pensamiento, es con un corazón quebrantado, llegar a Cristo, porque para Cristo esto no lo asusta, ni Él nos va a decir: no te acerques, lloras mucho, no te acercas, duda mucho, no te voy a hacer nada porque no me conoces. Al contrario, Él nos va a decir y nos va a hablar por nuestro nombre. Oh, qué amigo nos es Cristo. Es todo. No hay nada más extraordinario. Cristo no nos pide: súbete al cerro de rodillas y que te duela la espalda y lacérate. El Señor nos dice simplemente: entra en tu cámara secreta. Ahí el Padre ya te está esperando. Sigue orando porque la mañana va a llegar.
Sigue buscando a Cristo porque la mañana va a llegar. Sigue poniendo tu esperanza en las promesas porque la mañana habrá de llegar. Si tú me preguntas qué debo de hacer de una manera práctica, este es el consejo. Abre tu Biblia, medita en las escrituras, canta alabanzas, platica con otros creyentes. Hermanos, la tristeza es real, pero pronto llegará la alegría. La tristeza es temporal, pero el gozo del Señor, ¿sabes cuánto dura? Para siempre, es eterno. Pablo escribe en Romanos 8:18 y dice, porque las tribulaciones leves y momentáneas que estamos atravesando en esta vida, en este momento, en esta tierra, no se comparan en nada con el peso de gloria que se está forjando en nosotros y que el Señor tiene reservados para nosotros. Si el Señor nos dijera, hey, te voy a dar esta pequeña pizca de tristeza, pero te voy a compensar con este peso de gloria eterna, diríamos, sí, Señor, lo quiero hacer. La noche no es para siempre. Él tiene ahí un plan maravilloso. Podemos decir igual que María. María dice, la tristeza y la noche pueden parecer largas, pero de repente llega el futuro y el futuro es Cristo. Max Lucado dice de esta manera en lo último que tenemos, la tristeza llega, pero también llega la esperanza. La tristeza tal vez nos robe la noche, pero no nos puede robar la vida. No te va a robar la vida. Es una noche, es una noche. No es la eternidad, no es para siempre, no es toda tu vida. Es una noche. Señor, ¿por qué en este periodo pasó esto? Señor, ¿por qué parece tan largo? Señor, parece que esto nunca se va a acabar, pero así no ha sido toda tu vida. Es una noche. La noche se va a acabar. Y la promesa del Señor es que cuando llegue la mañana habrá gritos, habrá cantos, habrá risas, habrá alegría. Ahí, donde tú estás en este momento, en la oscuridad, en la incertidumbre, en el desánimo, en la desesperanza. El Señor te recuerda esta noche que la mañana va a llegar, que Él no te ha abandonado, que Él está contigo, que Él te va a fortalecer, que Él te sigue amando, que Él te seguirá amando, que Él no depende de tu esfuerzo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus oraciones. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Ahí en la noche, en la oscuridad, vuelve de nueva cuenta a Cristo y lleva todo a Dios en oración. Oramos en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias por tu esperanza. Gracias, Señor, porque en esta noche oscura tú estás con nosotros. Tú nos acompañas. Tú nos fortaleces. Tú nos esperas. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres grande. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque eres paciente. Gracias por tu fidelidad. Señor, en esta noche oscura podemos clamar a ti con la poca fuerza que tenemos, con quizá la esperanza nula, Señor, que hay en nuestra vida, en la desesperación y en la angustia. Tú, Señor, estás con nosotros. Quizás, Señor, hemos querido buscar una tumba, pero esa tumba ya está vacía. Tú reinas porque eres Rey de Reyes sobre las circunstancias. Tú reinas sobre toda situación que estemos enfrentando. Tú reinas sobre toda crisis, sobre toda enfermedad, sobre toda duda. Señor, que te busquemos, que descansemos en tu confianza, en tus promesas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, porque eres bueno. Ayuda a cada uno de mis hermanos y que esta palabra sea, Señor, reconfortante, de aliciente